Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Precisamente esta noche queremos darle la más cordial bienvenida al presidente de COSEP, José Adán Aguerri, con quien vamos a conversar esta noche. Bienvenido. Gracias, Adolfo, por la oportunidad. La semana pasada por fin se firmó el acuerdo del salario mínimo. Fue tripartito como lo querían los empresarios. ¿Están satisfechos? ¿Cuál es su valoración general de lo que se logró? Definitivamente, Adolfo, estamos satisfechos. Creo que uno de los planteamientos principales que pusimos en la reunión con el gobierno en enero y que hemos venido exponiendo en diferentes reuniones que teníamos con las organizaciones sindicales a lo largo de enero y el mes de febrero, ha sido la necesidad de tener nuevamente un acuerdo tripartito. Y esto partiendo, por supuesto, en primer lugar, de ese equilibrio que tiene que haber entre la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores que están en la formalidad, porque esto es algo que tenemos que destacar. Los que se benefician de este tipo de incremento son los trabajadores que están en la formalidad, y por el otro lado, esa recuperación de poder adquisitivo, balancearla con lo que significa la empresa sostenible. Es la empresa sostenible, la empresa formal, la que te va a generar el empleo, la que te va a permitir seguir teniendo un empleo, la que va a buscar cómo proteger el empleo. Y en ese aspecto, ese es el primer elemento importante que nosotros hemos logrado por tercer año consecutivo, el encontrar ese equilibrio entre estos dos grandes temas, que son los temas de discusión que hay siempre en este tipo de negociación. Y por supuesto, un segundo elemento fundamental y que ya tiene resultados concretos y que creo que es lo que ha permitido que nosotros hoy tengamos una decidida participación de las tres partes dentro de estos procesos de acuerdo, es el hecho de que estamos consolidando la previsibilidad, la predictibilidad que tenemos que tener como país para poder de esa manera atraer la inversión, seguirle diciendo al inversionista nacional, seguirle diciendo al inversionista extranjero, tenemos este tipo de acuerdos que nos da esta seguridad, que nos permite hacer el análisis, que nos permite compararnos y ser competitivos. Y al final de cuentas, creo que ese es el segundo gran elemento, el vender a Nicaragua en ese contexto. Lo que creo que hay que destacar en esto ha sido el resultado de lo que ha significado estas negociaciones en los años anteriores. Y aquí no quiero dejar de mencionar que en el año 2007 y en el año 2008 las decisiones salariales de este país se tomaron unilateralmente y significaron desempleo. Y que en el año 2009 y en el año 2010 las decisiones se tomaron en consenso y significaron empleo. Eso es a lo que estamos apostando nuevamente con el consenso en el 2011, a generar ese empleo, sin perder de vista lo importante que fue cómo llegamos a trabajar a los diferentes sectores y cómo diferenciamos a los diferentes sectores en la negociación. Ahora, usted dice esto es importante acuerdo para darle estabilidad al país. ¿También es una buena señal para los inversionistas extranjeros? Por supuesto. Cuando nosotros vemos la recuperación de esas plazas de empleo formal que se vienen dando a través del Seguro Social, de las estadísticas oficiales del Seguro Social, que son las que para nosotros realmente tienen un peso y que reflejan ese comportamiento de lo que es la economía formal. Porque aquí tenés que entender, Adolfo, que cuando nosotros hablamos de este tipo de negociación, estamos pensando en el empleo formal, no nada más en el empleo en sí, sino que en ese empleo que es formal, que es sostenible, que busca cómo darle respuesta a esa parte de la población nicaragüense que hoy no tiene empleo. Y eso es una cantidad importante de nicaragüenses, hombres y mujeres que no tienen todavía empleo. Estamos hablando de más de 180,000 nicaragüenses en el desempleo y estamos hablando de una cantidad de prácticamente 800,000 nicaragüenses que están en el subempleo, que están trabajando parcialmente y que tienen la capacidad de poder trabajar de manera decidida, de manera completa, de manera tal que puedan ser generadores de mejor oportunidad de calidad de vida para su familia. Entonces nosotros con este tipo de negociación tenemos que atender esa visión y por eso es que te mencionaba que logramos diferenciar
Y esto es importante porque el sector PYME, que es un sector que genera el empleo en Nicaragua, básicamente donde está la mayor cantidad de empleo en Nicaragua, es un sector que afortunadamente hemos venido diferenciando, y en el caso de las pymes, a diferencia de los otros sectores, que fue el 13%, en el caso de las pymes es el 8%. Y esto creo que atiende las demandas que nos presentaron nuestros sectores pymes en las visitas que hemos hecho en los departamentos del país. Hemos estado recorriendo diferentes departamentos, hemos estado en Masaya, hemos estado en Matagalpa, en Estelí, en Chontales, visitando Rivas, y la demanda de los sectores pymes ha sido fundamentalmente en función de ese salario que no siga afectando la generación de empleo y que no siga forzando a las pymes a convertirse simplemente en pymes familiares, porque nosotros tenemos que hacer que las pymes se vuelvan formales y que las pymes se hagan más grandes y no más pequeñas. En el caso del campo, ¿cuál fue el acuerdo final? En el caso del campo hubo tal vez la mayor discusión en esta ocasión, porque en el caso del campo había una posición de las diferentes organizaciones sindicales de poder tener una diferenciación en cuanto al monto a ofrecer al campo. La posición del sector privado fue la de que no debía de haber diferenciación en el campo, que el salario tenía que ser por igual a todos los sectores, excepto para el caso de las pymes y el caso de Zona Franca, que son estructuras donde básicamente el salario mínimo representa un 70% del costo. En el caso del campo, lo que convenimos fue una mesa que debe de empezar a trabajar la semana próxima entre el sector trabajador que está relacionado, las organizaciones sindicales que están relacionadas con el tema agrícola, el sector empresarial relacionado con el tema agrícola y el Ministerio del Trabajo. Esta mesa va a fungir de la misma manera que ha venido trabajando la mesa sectorial de Zona Franca, que ya tiene resultados concretos. Entonces, en ese aspecto, para ir dando seguimiento para tocar temas que no solo son relacionados con el salario, estamos hablando de temas que están relacionados con el trabajo decente, el trabajo infantil, que es un tema sensible en el campo, estamos hablando con el tema de la seguridad, estamos hablando de temas de salud, estamos hablando de diferentes temas que tienen que ser parte de esta mesa y que busquen cómo tener una posición coordinada entre las diferentes partes. Hablemos ahora de otro aspecto también ocurrido esta semana, la firma de un tratado de libre comercio con Chile. ¿Por qué es tan importante para Nicaragua? Bueno, básicamente, y creo que debo destacar que en un periodo de 9 meses hemos tenido dos noticias muy importantes en lo que significa consolidar los mercados internacionales de Nicaragua, en lo que significa mantener la economía de Nicaragua abierta. El sector privado busca una economía de libre mercado, busca una economía abierta, y esto es lo que estamos haciendo cuando hace 9 meses, en mayo, firmamos un acuerdo de asociación con la Unión Europea, y es lo que estamos haciendo hoy, cuando se ha firmado un tratado de libre comercio con Chile. Son oportunidades que debemos de plantear en dos diferentes áreas. En primer lugar, lo que significa el abrir el intercambio comercial a otros escenarios, a otros niveles. El hecho de que tengamos que el 96% de los productos nicaragüenses van a poder entrar con arancel cero a Chile, y que respetando las asimetrías el 67% de los productos chilenos van a poder entrar con arancel cero a Nicaragua, es un elemento que busca cómo incrementar por un lado la balanza comercial y por el otro lado llevar los productos más baratos a los consumidores de nuestros pueblos. El hecho de que podamos tener productos chilenos más baratos y productos nicaragüenses más baratos es un objetivo en sí de lo que es la firma de cualquier tratado de libre comercio. Un segundo elemento que vamos buscando en este esfuerzo está relacionado, por supuesto, con empezar a vender a Nicaragua como una posibilidad, como una plataforma de inversión para poder
poder llegar con productos a otros mercados. Estamos hablando de que pueda la inversión chilena establecerse en Nicaragua y vender su producto al mercado americano, al mercado del DR-CAFTA. Entonces son situaciones que deben de estar detrás de cualquier firma de tratado. Sin embargo, obviamente en este pase de 9 meses que han transcurrido desde la firma de los 2 tratados, por el otro lado también tenemos el Tratado de Libre Comercio con Panamá, y esta semana destacar que viene una visita ya recíproca, viene a pagar la visita que Nicaragua hizo a Panamá. De empresarios panameños. Una visita comercial de empresarios panameños que está devolviendo la visita que los empresarios nicaragüenses hicimos a Panamá, pues ahora vienen los empresarios panameños a Nicaragua, y creo que de eso se trata los tratados de libre comercio, de buscar cómo generar estas oportunidades y hacer los esfuerzos para consolidar estas oportunidades y que se vuelvan negocios entre ambos países. Y al volverse negocio estamos hablando de que estamos respondiendo a las expectativas de la población, porque estamos generando una dinámica en la economía que se traduce al final de cuentas en empleo, y empleo se traduce en crecimiento, y eso es a lo que apostamos con este tipo de tratados. Ahora, ¿cuáles son los otros mercados que los empresarios estarían apostando para explorar o abrir? Nosotros estamos viniendo de inaugurar el segundo Congreso de Educación Superior. Y dentro de nuestras palabras en la inauguración mencionábamos que hay que entender que hay que vincular la educación al tema económico, y esto tiene que ser relacionado desde el punto de vista de que la firma de los tratados por sí y ante sí no significa que automáticamente va a subir el intercambio comercial. Los tratados lo que te dan es la oportunidad de que te abren una puerta. Sin embargo, el éxito está en que nosotros logremos cruzar el umbral de esa puerta. Y cruzar el umbral de esa puerta significa que podamos aprovechar de las oportunidades que se nos dan con los tratados. Y aprovechar las oportunidades significa que tenemos que hacer una apuesta, y es una apuesta seria, por la educación, por la capacitación, por la formación, por la productividad, por la competitividad, que son los temas que estamos empujando en el sector privado, los temas que nos tienen que colocar en una mejor posición para que nosotros podamos, en ese sentido, ir a estos mercados y aprovechar estos tratados. De nada nos sirve firmar tratados si nosotros no hacemos este esfuerzo y no aumentamos la productividad de este país. Si no somos capaces de producir más y de producir con mayor valor agregado, entonces nos vamos a quedar debiéndole a esta firma. Entonces el esfuerzo tiene que ser un esfuerzo donde ya firmamos una gran cantidad de tratados. Debemos de concentrarnos ahora en aprovechar que ya están las puertas abiertas para que nosotros seamos capaces en el 2013 de empezar a ver de qué manera producimos los quesos que puedan venderse en Europa en las cantidades que sean lo suficientemente importantes para llegar a este mercado. Y eso nuevamente que se traduzca en lo que significa generación de empleo, mayor dinamismo en la economía y por supuesto el crecimiento que necesita tener nuestro país. A propósito del acuerdo de asociación comercial con Europa, eso se envió ya a Centroamérica, cada uno de los respectivos países para revisarse. En el caso de Nicaragua, ¿en qué situación se encuentra? Nosotros seguimos siendo el único país que pertenece en este sentido al equipo negociador que está en este momento revisando los textos legales. Los textos están en este momento en un proceso de revisión. El texto legal es tan importante como la propia negociación del acuerdo. Entonces lo que está buscando en este sentido nuestro equipo negociador es asegurarse que tal como se reflejó la negociación, así está el texto. Hay que entender que primero está el texto legal y luego viene por el otro lado lo que tiene que ver con la ratificación de estos acuerdos. Estamos hablando de un proceso todavía. Sí, claro, eso tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Por la Asamblea Nacional de todos los países centroamericanos y por la Asamblea de todos los países europeos. Estamos hablando de más de 30 países. ¿Cómo andan las exportaciones de Nicaragua, el desempeño macroeconómico del país, la llegada del Fondo Monetario Internacional y otros temas? Lo conversaremos con el presidente de COSEB, José Adán Aguirre, después de estos importantes mensajes. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.